Muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Qué bueno. Pues aquí estamos en esta actividad tan importante para la Escuela Preparatoria número 16, a nombre de su directora, la Máster en Ciencias, Sandra Elizabeth del Río Muñoz. Me permito darles a todos nuestros invitados, a los estudiantes y maestros, la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que cierra el ciclo, del cuarto ciclo de conferencias impartido por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, sobre la historia de México en el siglo XX. Hoy, nuestra preparatoria 16 es la sede de esta última conferencia magistral impartida por el licenciado Ramiro García Ayala. Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan en el presidio. En representación del Máster en Ciencias Alejandro Galván Ramírez, director de estudios de nivel medio superior, se encuentra la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, quien es coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. Bienvenida. Por supuesto, la directora anfitriona, la Máster en Ciencias, Sandra Elizabeth del Río Muñoz, nuestra directora. Saludamos con mucho gusto al presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, AC, el maestro, reconocido maestro, Arturo Delgado Moya. Bienvenido, maestro. Nos da gusto dar la bienvenida al secretario de la misma Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, al profesor Juan Antonio Vázquez Juárez. Y es un gran honor, una gran satisfacción contar con la presencia de nuestro conferencista el día de hoy, el licenciado Ramiro García Ayala, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, y quien, como ya lo dijimos, es nuestro conferencista el día de hoy. También agradecemos la presencia de los subdirectores de la preparatoria, de los secretarios de turno, a los miembros de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, a maestros y estudiantes que conforman el público de esta importante conferencia. Bienvenidos todos ustedes. Con todo respeto, solicito a nuestra directora, la Máster en Ciencias, Sandra Elizabeth del Río Muñoz, tengan bien dirigir unas palabras para inaugurar esta conferencia. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto esta mañana recibir a personalidades tan importantes en el ámbito de la historia, la geografía y en la parte importante en la trascendencia de la vida de nuestro país y de nuestro estado con respecto a este tipo de conferencias que se están organizando con el nivel medio superior. Y me da mucho gusto recibir al presidente de la Asociación de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, el maestro reconocido Arturo Delgado Moya, quien realmente ha hecho un excelente papel al frente de esta Sociedad de Historia y que ha puesto muy en nombre el nombre, ahora sí que redundando, de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León y nuestra máxima casa de estudios. Me da mucho gusto también recibir que va llegando y que nos da bastante gusto que se haya podido incorporar a nuestro director de estudios del nivel medio superior, el maestro en ciencias Alejandro Galván Ramírez, quien a la cabeza de las 29 preparatorias que conforman el sistema medio superior, pues ha tenido a bien llevar a cabo programas, adoptando estos programas que nuestro señor rector, el doctor Jesús Arce Rodríguez, nos ha pedido impulsar para que todos los jóvenes como ustedes en el nivel medio superior puedan tener una percepción muy concreta y muy trascendente para la vida que les espera allá afuera a un nivel superior. Me da gusto también saludar a la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, que está coordinando estos comités y que es la encargada ahora sí que nuestros conferencistas vengan de una forma tranquila, de una forma lista para presenciar
al interior de nuestras dependencias de una forma satelital la conferencia que el día de hoy nos honra presentar el licenciado Ramiro García Ayala, a quien doy la bienvenida. También nos acompaña el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de esta Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Y bueno, nos acompañan algunos otros miembros de esta sociedad, como también el licenciado Raúl Collins, sí, bueno, Treviño, a quien le damos un aplauso. Él es el tesorero de esta Sociedad de Historia, y el maestro Gerardo Merla, que también es expresidente de la Sociedad Neolonesa. Todo esto es configurado y de alguna forma presentado a través de nuestra subdirección académica, que está a cargo del maestro Juan Gabriel Contreras, y de toda la Academia de Sociales y Humanidades que se presenta el día de hoy, y los compañeros maestros que nos acompañan el día de hoy y que están frente al cuidado de ustedes como grupo. Quiero decirles que para la Universidad Autónoma de Nuevo León es muy importante contar con personas tan distinguidas, reconocidas, pero sobre todo que tienen un impacto en nuestra sociedad, que tienen un impacto en nuestra comunidad con respecto a estos programas que se están implementando para que ustedes lleven a bien la historia de la sociedad y la historia neolonesa de una forma pertinente, apegada a sus programas y planes de estudio. Tenemos la presencia de reconocidas personalidades al interior de nuestra máxima casa de estudios que están apoyando, viniendo itinerantemente a las preparatorias para compartir su conocimiento, y eso es muy importante. Eso, aparte de estar en los libros y de ser gente que edita los libros, realiza libros, escribe, representa en la sociedad neolonesa mediante una cátedra o mediante un estudio en cuanto a la sociedad con este diplomado o estos talleres de conferencias itinerantes que llevan a las preparatorias. Es muy importante saber que cuando nosotros venimos y presenciamos una conferencia, ellos son los encargados de establecer toda esta logística para enaltecer el nombre de nuestra máxima casa de estudios. Nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León es una universidad vanguardista que siempre está colocando programas importantes estratégicos de los cuales ustedes como estudiantes puedan absorber la capacidad y el conocimiento de gente reconocida, de gente que ha estudiado, que tiene una profesión, que tiene un lugar específico en la sociedad y que tiene muchas cosas que los jóvenes le pueden aprovechar en cuanto a la transmisión de los conocimientos. Por eso me da mucho gusto esta mañana tener a gente reconocida en esta sede, la Preparatoria 16, para la impartición de esta conferencia, que es la transición democrática en los años 2000-2006, sobre un tema muy interesante que el licenciado Ramiro García Ayala va a abordar con ustedes y que va a ser transmitido a nivel de las demás dependencias de nuestra casa de estudios. Muy bienvenidos sean todos ustedes y una bienvenida a nuestras autoridades. Muchas gracias. Solicito ahora, con todo respeto, al presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León, al maestro Arturo Delgado Moya, nos dirija su mensaje. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Queremos manifestar en nombre de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística nuestro beneplácito por estar una vez más en esta preparatoria 16, ya habíamos estado en alguna ocasión. Dentro de unos ciclos llevamos 4 periodos de conferencias en todas las preparatorias. Con esta conferencia que nos ofrece el licenciado Ramiro García Ayala, cerramos el 4º ciclo de conferencias. Debo decir a ustedes que el maestro Alejandro Galván Ramírez, que es el director de las preparatorias en todo el estado,
y los directores, directoras como la maestra Sandra, y así los directores nos reciben en cada preparatoria con alumnos, porque es la parte presencial de la conferencia, pero también se hace por vía internet a través del sistema de educación a distancia y llega a todas las preparatorias de la universidad y así reciben llamadas telefónicas, correos, la maestra Diana Margarita, que coordina estos eventos, de Doctor Arroyo, de Sabinas Hidalgo, de Montemorelos, de Linares, de muchísimos municipios que tienen preparatorias de la universidad. Quiero también reiterar a ustedes nuestro reconocimiento al señor rector, doctor Jesús Anser Rodríguez, el interés que tiene porque se den estas conferencias de historia en apoyo a estudiantes y maestros de preparatoria que llevan materia de historia de México, siglo XIX, hoy nos tocó siglo XX, cerramos con este tema tan interesante de la transición democrática, de la cual nos va a hablar el licenciado Ramiro García Ayala, pero el próximo semestre serán temas relacionados con México siglo XIX. Pero además nos decía el maestro Alejandro que es interés de la rectoría que vayamos a las preparatorias foráneas, es decir, pues ir a Doctor Arroyo, Anáhuac, Sabinas Hidalgo, Montemorelos, pero desde allá se va a transmitir, como ustedes ahora son testigos, los que están viéndonos por internet, en tiempo y forma, se ve la conferencia, se escucha, se graba. El maestro Alejandro tiene un sistema de grabación que se hace con educación a distancia y que después se entrega a la dirección de la escuela preparatoria un paquete de CDs con todas las conferencias y los maestros pueden acudir a utilizar este material de apoyo. No pretendemos sustituir al profesor ni sustituir al libro que ustedes consultan. Queremos fortalecer esa información con más conocimiento, con más interpretación, para que ustedes les ayude a cumplir ese objetivo del rector Anser de que se adquiera una conciencia nacional, es decir, un conocimiento de lo que pasa y ha pasado en nuestra vida como país independiente, como país del siglo XX, con todos los problemas, las dificultades, pero siempre saliendo adelante. Así pues, deseamos que estas pláticas sirvan a profesores y estudiantes, pero sobre todo a los estudiantes, a formarse una conciencia, un conocimiento de nuestra realidad nacional para que en su vida de universitarios mañana o pasado puedan coadyuvar a mejorar las condiciones, en este caso culturales, que nos interesa mucho, a partir del conocimiento de la historia de México. Deseamos pues que se aprovechen estas conferencias y las que siguen el próximo semestre para que ustedes como universitarios tengan el mayor de los éxitos en lo que se refiere a un desempeño profesional que el doctor Anser no solamente debe ser el conocimiento de la ciencia, sino tener un sentido de la vida, de la sociedad y lo que él llama la responsabilidad social. Así pues, les deseamos a ustedes el mejor de los éxitos como estudiantes universitarios y deseamos que tengan mucha prosperidad personal, profesional, familiar y que todo esto sirva para mejorar las condiciones de vida cultural de nuestro pueblo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Atentamente solicito al presidium pasar a ocupar sus lugares en la primera fila para continuar. Sí, pues.
Bien, pues ahora con todo gusto daré alguna información, algunos datos del extenso currículum del licenciado Ramiro García Ayala, quien nos visita esta mañana. El licenciado Ramiro García Ayala realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León. Realizó estudios de posgrado en Planeación Económica por el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social. Ha realizado estudios sobre políticas públicas en el Instituto de Administración Pública con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal. Es conferencista y articulista del periódico Milenio. Ha sido maestro de Doctrinas Económicas de la Facultad de Economía de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y consultor de empresas privadas. A nivel estatal ha tenido los siguientes cargos. Ha sido secretario particular del gobernador del estado en el periodo de 1991 a 1995 y director general de CIMEPRODE de 1995 a 1996. A nivel federal ha sido investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Nuevo León del 69 al 71. Director de proyectos de educación en el Centro de Medios y Procedimientos para la Educación de la Secretaría de Educación Pública en los años de 1971 a 1973. Director de Estudios Macroeconómicos en la Secretaría de Economía los años de 1973 a 1982. Director General del Desarrollo de Comercio en la Secretaría de Economía de 1982 a 1988. Ha sido también asesor del oficial mayor de la Secretaría de Economía en los años 2000 al 2003 y asesor del oficial mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores en los años del 2003 al 2006. Esa es parte del extenso currículum, las extensas actividades, importantes actividades en las que ha participado nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Ramiro García Ayala, a quien escucharemos con mucho gusto. Muchas gracias. Pues agradezco mucho al profesor Arturo Delgado que me haya distinguido con esta oportunidad de tener contacto con ustedes en un tema tan interesante y de tanta actualidad como es la transición política en México en el año 2000 y que ha tenido tanta repercusión en el país. Agradezco también a la directora que me ha hecho favor de recibirme en estas instalaciones y al señor representante y al señor rector, director de escuelas preparatorias que nos distinguen con su presencia. Voy a dar inicio a la plática que es la transición política del año 2000, sus orígenes. Es un tema controversial, es un tema que depende mucho de los puntos de vista que tengamos cada uno de nosotros, pero si recurrimos a la investigación histórica, si recurrimos al análisis de lo que ha pasado en el país, es posible identificar factores que propiciaron el cambio político en el país. Los voy a poner a consideración de ustedes y más que todo lo que vamos a ver en nuestras láminas son algunas reflexiones que hace un servidor y lo pongo a consideración de ustedes. Entonces empezamos con la primera. El fenómeno de la transición política en México es un asunto complejo. Es un asunto que requiere un análisis profundo de la situación completa del país para que tengamos una visión integral. Tiene muchas aristas y muchos factores de influencia. Es cuando analizamos un problema y decimos que es multifactorial, es decir, multivariable. Es decir, que no depende de una sola causa o que no depende de una sola variable, sino que depende de muchos factores que se tienen que conjugar. Sin embargo, es posible identificar factores que hicieron posible pasar del sistema de un solo partido, o como lo llamó un expresidente, de casi un solo partido a un sistema de partidos políticos, que es lo que tenemos actualmente. El PRI, como ustedes saben, fue fundado en 1929 por el general Calles y gobernó el país desde entonces hasta el año 2000, prácticamente estuvo en forma ininterrumpida 70 años. Cambiamos la lámina. El primer paso que vamos a dar para irnos introduciendo en el tema es, primero que todo, identificar qué queremos decir con transición política. Y transición política la vamos a definir como el pasar de un estado de desarrollo político a un estado de desarrollo político más avanzado. Esto es decir, esto se diferencia de lo que es una transición democrática,
porque la transición política tiene que ver más que todo con efectos electorales, con la participación de alternativas electorales para el ciudadano, mientras que la democracia es un consenso de que la democracia significa un estado de vida, un estilo de vida, es decir, que la democracia va mucho más allá de los efectos electorales, como lo vamos a ver más adelante. Seguimos en la siguiente lámina. ¿Cuáles son los signos que distinguen una democracia? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué distingue a un sistema democrático? El primer punto que distingue el sistema democrático es sin duda alguna el respeto a los derechos jurídicos, es decir, el respeto al Estado de Derecho. La columna vertebral de un sistema democrático es el sistema jurídico en cualquier país. ¿Cómo se dirimen y cómo se decide finalmente una elección? Finalmente por un sistema establecido de normas que establecen bajo cuáles condiciones es aceptado un resultado en una elección o no lo es. El segundo punto es el respeto irrestricto al voto. No es posible que tengamos una democracia si no hay respeto al voto. El voto es la base de la democracia. Si no hay respeto al voto, si no se respeta el cómputo del voto, no podemos decir que tengamos una democracia. El tercer factor, pues, es el pluralismo político, es decir, la participación de alternativas políticas para el ciudadano, que no tenga una sola alternativa, que tenga opciones de participación y opciones de elección, eso es lo que distingue una democracia. Y el otro distintivo es que tengamos una solución institucional cuando existen diferencias en cuanto a los resultados de las elecciones. Es decir, antes pues se recurría a las armas, cuando el periodo de la revolución, que no se estaba de acuerdo con una elección, se iba a las armas o se iba a la guerrilla en otras épocas, y entonces la democracia permite precisamente establecer todo un sistema institucional que permita dirimir los conflictos electorales. Entonces, ese es un signo muy importante de democracia. El otro es que los partidos que pierden en una elección pueden volver a participar bajo las mismas reglas bajo las que perdieron. Es decir, los partidos políticos son recurrentes en los procesos electorales y eso es un signo de democracia. Y finalmente, el respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos es un signo de la democracia, porque si no hay respeto a los derechos humanos, entonces no podemos hablar de democracia. Si hay un sistema que coarta los derechos de los ciudadanos, no podemos decir que hay democracia. Si hay intimidación en el voto, no hay democracia. Si hay interferencia en el voto, no hay democracia. Seguimos. ¿Cuáles son los factores que en el mundo permiten identificar los sistemas democráticos? Primero que todo, las presiones sociales acumuladas. Esas presiones sociales acumuladas históricamente en el mundo están comprobado que finalmente son las causantes de los cambios políticos en los países. El otro es, factor importante, las élites políticas. Ustedes saben que hay un peso específico de las fuerzas políticas. Wright Mills escribió sobre los grupos de presión en Estados Unidos que provocaron fuertes e importantes cambios en el sistema político norteamericano. En México también hay estudios de cómo los grupos políticos de presión son importantes y tienen efectos importantes en el sistema político. Aún en el sistema, por ejemplo, de aprobación de leyes para regular los temas políticos, lo acabamos de ver con la reforma del trabajo, la influencia de los grupos empresariales para la conformación de la nueva ley de la reforma laboral. Entonces, los grupos políticos y los grupos económicos que conforman las élites políticas, pues son un factor de influencia en la conformación del sistema político. La otra es la influencia internacional. ¿Por qué la influencia internacional? Porque el mundo va hacia la globalización. ¿Y eso qué significa? Significa que los países tienen que asociarse con otros países para repartirse los beneficios del comercio mundial, que es la base del desarrollo de los países. Pero esta asociación va de la mano con otras condicionantes que exigen los países para ser socios comerciales. Es decir, yo tengo que reconocer que tu autoridad sea legítima. Yo tengo que reconocer que estás electo bajo un sistema legal, porque entonces no puedo negociar con uno igual. Los países negocian con iguales, no con desiguales. Entonces, en un sistema, en el mundo, la influencia internacional exige cambios políticos en la conformación de los países
para establecer relaciones comerciales. Y el otro es el predominio de las economías de mercado. ¿Por qué el predominio de las economías de mercado? Porque los sistemas democráticos en el mundo se asocian a sistemas de mercado. El caso de Inglaterra, el caso de Francia, el caso de Estados Unidos, son economías de libre mercado. Es decir, que el principio fundamental es la libertad individual y la libertad de elección. Cuando hay coerción, cuando hay condicionamiento, no hay economía de mercado y no hay sistema político democrático. Un caso de excepción, quizás pudiéramos mencionar, que es el caso de China, que es ahí, desde el punto de vista del sistema político, un híbrido. ¿Por qué? Porque tiene libertad de mercado, pero no tiene un sistema de gobierno de igual naturaleza. Seguimos en la siguiente. Tenemos ejemplos a nivel internacional de qué ha pasado con otros países en materia de transición política. Un ejemplo importante es España, después de la muerte de Franco. Como ustedes saben, España vivió durante muchos años la dictadura de Franco y no tuvo un sistema de elecciones. A partir de la muerte de Franco, que sucede en 1975, y se reforma la Constitución en el 78, empieza la alternancia en España. El caso del nombramiento del rey Juan Carlos, que ha sido un factor de estabilidad en España, pues se caracteriza como un gobierno de una monárquico constitucional, así se llama este tipo de gobierno. Es monárquico porque existe un rey, existe un soberano, pero existen elecciones para elegir el presidente o el primer ministro. Otro ejemplo muy importante históricamente es el caso de Portugal, la famosa Revolución de los Claveles. Se llamaba Revolución de los Claveles porque los soldados no querían disparar contra sus hermanos ciudadanos y le ponían un clavel a los fusiles porque no querían disparar. Pero fue una rebelión que tuvo éxito, que provocó el cambio político a partir del 74, se hicieron las reformas constitucionales y empezó la vida política en Portugal. Otro caso interesante a nivel de América Latina es el caso de Argentina. Después de haber vivido toda una década y más de una década con la dictadura de los militares en los 70s, a principios de los 80 se da el cambio político. A partir de que los argentinos pierden las Malvinas frente a Inglaterra, se desacreditan los militares como forma de gobierno y Galtieri, que es el último presidente, decide ceder el gobierno de Argentina a los civiles y se hacen las reformas constitucionales y a partir de ahí Argentina empieza un periodo ya de elecciones y de alternancia política en el poder. Otro ejemplo a nivel de América Latina, por señalar algunos, porque tenemos muchos otros en América Latina, como el caso de Brasil y otros países, es el caso de Chile después de la muerte de Pinochet, después de la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. El caso de Pinochet es otro caso después de la muerte de Allende, que da el golpe de Estado a los militares, se mantiene el poder Pinochet, y es un caso especial Chile porque a pesar de que cede el poder, Pinochet siguió teniendo una gran influencia política en el gobierno porque lo hicieron senador y siguió como jefe vitalicio de las Fuerzas Armadas, hasta que finalmente muere el dictador, pero de alguna manera se encauzó el proceso de cambio político en Chile. Cambiamos. La hipótesis que yo planteo en el caso de México es que es un caso diferente a lo que ha pasado en otros países. En el caso de España, en el caso de Portugal, en el caso de Argentina y en el caso de Chile, los cambios se dieron en un momento determinado, por una revolución, por la muerte del dictador o porque hubo un cambio brusco en él. En el caso de México, mi hipótesis es que es un proceso que viene desde muy atrás, es un proceso que duró décadas, que tomó décadas llegar al cambio político y llegar a la circunstancia que tenemos actualmente. Cambiamos. ¿Cuáles son los factores que influyeron en la transición política en México? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. El primero, desde mi punto de vista, es la existencia de un sistema de un solo partido o de casi un solo partido. ¿Por qué la falta de competencia? Pues porque la democracia se caracteriza por un sistema competitivo. Entonces, un sistema de un solo partido no nos garantiza que exista democracia. Puede haber un sistema de elección, pero no un sistema democrático de elección, porque la democracia, como vimos anteriormente,
se distingue por la capacidad de elegir entre alternativas. El segundo factor, desde mi punto de vista, es que en el movimiento del 68 se da un despertar de la conciencia nacional. Ustedes en algún momento tendrán que revisar este capítulo que es muy importante en la vida del país, porque se dio por primera vez una gran rebelión después de la Revolución Mexicana, la segunda manifestación más importante que tenemos en cuanto a movimientos sociales es el movimiento del 68. Entonces, aun cuando es un antecedente importante mencionarlo, también lo podemos señalar como una causal que nos llevó a desembocar en el cambio político. La tercera es la reforma política de 1977 que realiza López Portillo para dar oportunidad a la formación de fuerzas políticas que se convirtieran, que eran opositoras, se convirtieran en partidos políticos. Y obviamente la creación de instituciones encargadas de las elecciones. Ustedes se recuerdan, hasta la elección de Salinas, todo el proceso electoral dependía de gobernación. Ustedes se recuerdan aquella famosa caída del sistema. Bueno, pues porque el gobierno, el Estado mexicano, era juez y parte. Celebraba elecciones, pero al mismo tiempo tenía los controles de la elección. Es el caso, por ejemplo, de la elección de Salinas. Cuando viene esta situación de la falta o la puesta en duda de la legitimidad de la elección de Salinas, pues eso de alguna manera creó las condiciones para que se dieran la creación de instituciones autónomas que se encargaran de las elecciones, que ya no dependieran del mismo gobierno, que fueran autónomas, que fueran organizaciones con personalidad jurídica propia, que tuvieran recursos propios y que tuvieran autonomía en sus decisiones, que ya no dependieran de la decisión del Estado. Entonces, ese fue un paso muy importante en la creación de instituciones. Y finalmente, la solución institucional a los conflictos entre los partidos políticos como resultado electoral. Cambiamos. Entonces, vamos a analizar el primer factor que señalábamos como causa que nos llevó a un cambio político. La primera es la falta de competencia del sistema de un solo partido o casi un solo partido. Es decir, finalmente lo que fue la gran fortaleza del sistema político mexicano terminó por ser su principal debilidad. Cambiamos. Aquí me voy a apoyar en esta afirmación de que el sistema de un solo partido fue el factor más fuerte del sistema político, pero al final se convirtió en su debilidad. Me voy a basar en un político muy connotado que fue presidente del Senado durante el gobierno de Adolfo López Mateos y era un prominente político en el país. Y él escribió un libro en el 71 que se llamó La crisis del sistema político mexicano. Él dice que, y voy a leer textualmente lo que dice, porque es importante esto que dice un gran líder social que fue en su tiempo, como lo fue Moreno Sánchez. Así como en un sistema de mercado el hombre desea elegir entre alternativas, en el sistema político le molesta tener un monopolio donde no puede escoger entre diferentes alternativas. Es decir, la democracia no se identifica con monopolios políticos. En la democracia no puede haber monopolios políticos. Seguimos. Este monopolio que tuvo un solo partido tuvo en el país dos efectos muy importantes. El primer efecto fue crear indiferencia del pueblo hacia el sistema de elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente ya sabía quién iba a ganar. Fuera quien fuera el candidato, la gente sabía quién iba a ser el triunfador y eso desmotivaba las votaciones y el interés de la gente en la votación. Tenemos el caso muy reciente de la elección norteamericana del presidente Obama. Los dos candidatos tenían los mismos porcentajes de preferencias electorales. Tenían los dos 48% en las preferencias de los electores. La gente no sabía quién iba a ganar. Eso es democracia. El desconocer quién va a ganar, eso es signo de democracia antes de ir a votar. Y el caso de Estados Unidos es el más reciente y es una democracia que tiene más de 200 años. Entonces, Estados Unidos de alguna manera es un referente para nosotros, es un referente en cuanto al sistema de elecciones y es un referente en cuanto cuál es el sistema ideal aunque haya un sistema de votación indirecta porque los estados
cada candidato que gana un estado aporta determinado número de delegados que finalmente deciden la elección. De todas maneras, de alguna manera hay un sistema de representación, pero está partiendo del voto. No se sabe quién va a ganar los votos, y ese es el signo de la democracia. Entonces, el efecto del monopolio de un solo partido creó dos efectos, como decíamos. El primero, y lo vamos a notar, es que creó indiferencia en el pueblo mexicano hacia las elecciones. Y el segundo es que no creó un sistema de opinión pública verdadera, o sea, no se podía criticar los resultados electorales ni las propuestas electorales, porque de alguna manera estaba todo controlado por el Estado. Una gran crítica y gran investigadora del ITAM, del Instituto Tecnológico de México, como es Denise Dresser, critica del sistema político mexicano, hace esta afirmación que yo la pongo a consideración de ustedes. Denise nos dice, la inacción de la ciudadanía, estamos hablando de ese periodo en que tuvimos un solo partido, dice, la inacción de la ciudadanía permitió que los problemas crecieran por ser resignada, apática y conformista. No había un contrapeso en cuanto a la crítica social del sistema porque de alguna manera no se permitía. Seguimos. El segundo factor, que es el que habíamos mencionado del cambio político, es el despertar de la conciencia nacional como el movimiento del 68. Para mí es un referente y es un antecedente muy importante del cambio político en México. Seguimos. ¿Qué significa el movimiento del 68? Ustedes son jóvenes y no tuvieron esta experiencia, pero esta experiencia fue muy importante, cimbró al país cuando sucede lo del 68, y ustedes pueden ver, hay videos y hay una serie de documentos históricos que les pueden mostrar qué pasó en el 68. ¿Qué significa el movimiento del 68? Bueno, significa un parteaguas del sistema. Estamos hablando de un México antes del 68 y estamos hablando de un México después del 68. Significa la mayor manifestación contra el gobierno después de la Revolución Mexicana. El movimiento de inconformidad corresponde a movimientos que dieron en otras partes del mundo. El caso de Francia, en el 68 se hubieron manifestaciones en distintos países en esa misma época contra regímenes que exigían un cambio político. En ese entonces, el movimiento del 78 inclinó la balanza a favor de Echeverría como candidato a la presidencia, porque estaba muy cercano a la sucesión presidencial y la solución del conflicto llegó a manos del secretario de Gobernación, que era Echeverría, y la solución de ese conflicto hizo que el presidente Díaz Ordaz se inclinara por la candidatura de Luis Echeverría. Seguimos. Echeverría, analizando el periodo de Echeverría, nosotros nos damos cuenta. Echeverría era un político muy carismático, de gran influencia sobre las masas, era un político de masas, a pesar de que tenía una carrera política, por decirlo de alguna manera y sin tener efectos peyorativos, a pesar de que había tenido una carrera burocrática, nunca había tenido un puesto de elección popular, se reveló como un político de gran trascendencia, con grandes proyectos de cambio social. Y uno de los expedientes que toma Echeverría, pues fue la experiencia del 68. Es decir, hacer cambios sociales para dar respuesta a los planteamientos que habían planteado los jóvenes al presidente Díaz Ordaz, y que el Díaz Ordaz, por su estilo de gobernar, no se inclinó por los cambios, sino se inclinó por otras medidas, vamos a decir, no convencionales. Entonces, lo primero que hace Echeverría es que incorpora a los jóvenes a tareas de gobierno. Con Echeverría por primera vez se dan secretarios que tenían 27 años, como el caso de Ignacio Valle. Ignacio Valle tenía 27 años y era secretario de Estado. Ese era un cambio importante en el sistema político mexicano, porque la figura tradicional del secretario de Estado era un hombre con gran experiencia en la administración pública, con gran experiencia en el sistema, y entonces los jóvenes empiezan a ocupar puestos muy relevantes en la administración, y eso lo provoca Echeverría. También hace un cambio social importante con la repartición de tierras. Se acaban los latifundios, hace repartición de tierras en grandes extensiones en el estado de Sonora, en el estado de Tlaxcala, en una serie de estados, en el estado de San Luis Potosí, que tenía grandes extensiones de tierra, el caso de Los Santos.
Seguimos a la siguiente lámina. Y entonces López Portillo se liga a gente de otro tipo, gente académica, gente que había estudiado en el extranjero ciencias políticas y derecho, como fue el caso de Reyes Heroles. Y Reyes Heroles tiene una gran influencia en el pensamiento de López Portillo. Reyes Heroles lo convence de que en ese expediente pendiente que había del movimiento del 68, en mi interpretación personal, había estado pendiente y había que darle institucionalidad a las fuerzas políticas que estaban opositoras al sistema y que de alguna manera no eran reconocidas por el gobierno. Entonces lo convence Reyes Heroles, como un gran ideólogo que era del partido, había sido presidente del partido y después lo hace secretario de Gobernación López Portillo, y juntos hacen la reforma política que se conoce como, seguimos a la siguiente lámina, se conoce como la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Esa es lo que se conoce como la famosa LOPE, que es la que viene a establecer, nuevas reglas de juego político en las elecciones. Y entonces, a partir de López Portillo, con la influencia de Reyes Heroles, el sistema que había permitido, el sistema político que había permanecido cerrado, se abre a una mayor representación nacional. Es decir, con una reforma política se podría dar cauce a las manifestaciones de los grupos políticos que no estaban representados en las elecciones. Era el caso, por ejemplo, del Partido Comunista. Había gente muy connotada dentro del Partido Comunista que era un opositor al gobierno, pero nunca se le dio expresión en un partido político. Y como en el Partido Comunista había una serie de líderes sociales, de grupos sociales que no eran reconocidos en los sistemas electorales. Entonces, urgía una reforma que encauzara a estos grupos políticos hacia un sistema institucional electoral. Entonces se crea, mediante decreto en 1977, en abril de 77 se crea la famosa LOPE, que es la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, hay un consenso en todos los analistas políticos que es el que marca el inicio de la transición política en México. El movimiento del 68, el antecedente de un solo partido en el poder, son antecedentes causales, pero estas son causas sociales. Esta ya es una manifestación de un cambio en el régimen jurídico, que desde el punto de vista jurídico esta es una causal, las otras son causales sociales, esta es una causal jurídica. ¿Por qué? Porque establece un sistema legal de elecciones a través de la LOPE. Cambiamos. Y entonces esta es la que marca el inicio, desde el punto de vista jurídico institucional, el inicio de la transición política. La reforma política de 1977, realizada por José López Portillo, y cuyo creador y diseñador fue Jesús Reyes Heroles. Cambiamos. ¿Qué ofrecía esta Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales? ¿Qué es lo que ofrecía a las fuerzas políticas que existían en el país y que no tenían expresión? Ofrecía una mayor democratización del proceso electoral. Ofrecía convertir demandas ciudadanas en partidos políticos. Por primera vez se permite la creación de partidos políticos porque realmente el único partido que existía aparte del PRI era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pues que no representaba realmente fuerzas políticas, sino eran intereses muy particulares. Y ofrece protección estatal a los partidos políticos. O sea, hay toda una maquinaria de Estado detrás de la creación de los partidos políticos. Seguimos. Y algo muy importante, que se les da financiamiento, no solo se les permite crear nuevos partidos, se les da dinero constante y sonante para que hagan actividad política. Eso en el sistema político mexicano nunca se había visto. Gobernación, se sabe que a través de algunos mecanismos auxiliaba a algunos grupos políticos, pero esto ya es una definición de Estado en cuanto que además de permitir la creación de nuevos partidos, les da financiamiento a los nuevos partidos, lo cual prevalece hasta la actualidad y ha permitido la creación de una gran cantidad de partidos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, muchos partidos se crean
porque no tenían la suficiente, tenían que comprobar determinada cantidad de afiliados, se les da registro, pero condicionado a los resultados electorales. Se les daba el registro condicionado siempre y cuando en el resultado de la votación superara el 1.5% de la votación, que ahora es alrededor del 2%. Entonces, al amparo de esta ley de la LOPE, que ahora es el famoso COFIPE, que es el Código Federal de Procedimientos Electorales, se crea el Partido Verde Ecologista de México en el año 86. Se crea el Partido de la Revolución Democrática por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en el año del 86, en el año del 89. El Partido del Trabajo en 1990 por Alberto Anaya y el Movimiento Ciudadano en el 99, que antes era Convergencia, y ahora la nueva alianza, que es el partido de la maestra Elvester, es la última creación como partido político en el 2005. Seguimos. Entonces, la segunda causa es que se había creado la ley que permitía la formación de nuevos partidos políticos y el financiamiento y la protección del Estado, pero las elecciones seguían dependiendo de gobernación, seguían dependiendo del Estado, y ese era un candado ahí que faltaba quitar y que no estaba previsto en la famosa ley de organizaciones políticas y procesos electorales, la LOPE. Entonces, esta pieza era una pieza clave para darle viabilidad al sistema y para darle legitimidad al sistema. Entonces, el cuarto es la creación de instituciones de elecciones electorales. Seguimos. Entonces llega al poder, después de López Portillo, llega al poder Miguel de la Madrid. Es un presidente totalmente diferente, es un abogado con maestría en una universidad extranjera, en Harvard, había estudiado economía en Harvard, se había formado en el Banco de México, tenía una formación completamente diferente a los políticos anteriores, era financiero. Tenía grandes intereses, bueno, más que grandes intereses, tenía grandes ligas con el sector bancario, de tal manera que se menciona que un distanciamiento antes de la toma de posición era la nacionalización de la banca. Todos recordamos aquella imagen en que el aplauso de Miguel de la Madrid siendo candidato electo es un aplauso moderado, matizado, porque él tenía grandes conexiones con el grupo afectado, que era el grupo bancario, y eso en México ha sido muy importante, lo que Villegas llamaba el estilo de gobernar de un presidente. Entonces, Miguel de la Madrid llega al poder con un estilo muy diferente a los anteriores presidentes, llega con una influencia más educada en el extranjero, se liga a grupos técnicos, y viene un cambio generacional en la política. Hasta Miguel de la Madrid es el último abogado en la presidencia de la República. Es ya con maestría en economía. La situación del país era muy complicada, que le dejó López Portillo por la inflación, la deuda externa. Y Miguel de la Madrid lo que hace es dedicarse a resolver el problema económico del país. La inflación, yo creo que históricamente nunca hemos tenido un proceso inflacionario tan alto como en la época de Miguel de la Madrid. Llegamos a tener una inflación arriba del 100%, llegamos a tener tasas de interés arriba del 100%. La gente perdió casas, perdió automóviles, no tuvo capacidad de enfrentar unas tasas tan altas, y eso de alguna manera amenazaba con fracturar al país, de tal manera que Miguel de la Madrid no pone atención en las reformas electorales, las deja ahí como habían estado, y se dedica a resolver el problema económico. Son famosas aquellas reuniones que hacía en Los Pinos con los diferentes sectores para controlar la inflación. Y en juega un papel muy importante el joven secretario de Programación, Carlos Salinas, que viene a ser el artífice de una nueva política económica. Ese nuevo grupo que rodea a Miguel de la Madrid, que es el grupo coordinado por Carlos Salinas, en la jerga política de México se les identificaba como los tecnócratas. ¿Por qué se les identificaba con los tecnócratas?
para diferenciarlos de los políticos que le llamaban de viejo cuño, que se habían formado en las universidades, que se habían formado en la administración pública durante muchos años. Este era un grupo jóvenes, egresados de universidades esencialmente americanas, con una concepción de país muy diferente, con una idea del partido del PRI muy diferente, con una concepción más global, con una concepción más internacional de lo que estaba pasando en el mundo y de qué cambio necesitaba el país para ponerse a la par de otros países y ser socio comercial de otros países. ¿Seguimos? Entonces, aquí está lo que mencionábamos, que la elevada inflación y los problemas de coyuntura interna, además durante el periodo de Miguel de la Madrid, ustedes deben tener algunos datos ahí, sucede el sismo del 85, que también viene a ser un problema muy serio, murió mucha gente en el sismo del 85, se afectó seriamente el sistema de vida en la Ciudad de México, que es donde ocurre el sismo, y requirió grandes esfuerzos internacionales de Miguel de la Madrid para conseguir ayuda y restablecer el orden en la Ciudad de México. Y entonces, las acciones de Miguel de la Madrid se enfocan básicamente al terreno económico y el aspecto político queda ahí detenido. Entonces vamos a la siguiente lámina. Deja el poder Miguel de la Madrid y llega su secretario de programación, Carlos Salinas de Gortari, como decíamos, era representante, y así lo mencionó en una ocasión Miguel de la Madrid, era representante de una nueva generación de técnicos en economía, que eran especialistas en economía, y llegan con una nueva idea de país. Desde que fue candidato a la presidencia, Carlos Salinas manifestó, y fue el proyecto que nos vendió a los mexicanos, que era modernizar al país, introducirlo al primer mundo y asociarlo con países del tercer mundo. Esto no se observa en los presidentes anteriores, se observa por primera vez en Carlos Salinas de Gortari, que trae una concepción más globalizadora, que ahora es el término moderno, que era asociarse con grandes potencias y hacer de México un país del primer mundo. Fue muy connotado y muy base de su campaña el modernizar a México y hacerlo un país de primer mundo. Entonces, la intención de Carlos Salinas era asociarnos a las potencias, y los países más cercanos que teníamos por razones geopolíticas, pues es el norte de América, es Estados Unidos y Canadá. Es una condición natural que tenemos como país. Y entonces, para esto, Carlos Salinas, en la elección del 88, se presentaba un problema porque los países objetaban mucho la forma en que había sido electo Salinas. O sea, objetaban de que con la famosa caída del sistema, objetaban de que hubiera sido electo legítimamente, de que los votos hayan sido representativos de la voluntad ciudadana, y seguramente esto le planteó algunos problemas al presidente Salinas. Esa es una hipótesis y una reflexión que yo hago, pero como yo de alguna manera siempre estuve en el gobierno federal, estuve cerca de gente, de políticos, que recogía unas opiniones, y uno sabía un poquito por dónde andaba la jugada, como dice, ¿no? Entonces, Carlos Salinas siente la necesidad de fortalecer el sistema político y hacer cambios constitucionales para hacer que los sistemas electorales estuvieran más a la altura de otros países y fueran reconocidos ustedes saben que cuando después de una elección y se elige un presidente, tiene que ser reconocido por otros presidentes. Si no recibe el reconocimiento de otros presidentes, no tiene la validez como presidente para incursionar en los foros internacionales y para hacer convenios con otros países. Entonces, es muy importante ese reconocimiento que tiene un presidente electo de otros presidentes. El caso, por ejemplo, el reconocimiento que recibió Enrique Peña Nieto inmediatamente de Obama, pues fue un avance muy importante para la legitimación de Peña Nieto como presidente. El reconocimiento de otros presidentes, el primer ministro de Inglaterra, el presidente de Francia, todo eso permite legitimar, es parte de un proceso de legitimación de un resultado electoral. Seguimos. Entonces, para fortalecer y dar independencia al sistema electoral y quitarlo de gobernación,
Carlos Salinas reforma el artículo 41 y crea lo que conocemos como el IFE, que es un organismo autónomo que se viene a ser responsable del proceso electoral y se lo quita las facultades a gobernación, y entonces el Estado deja de ser juez y parte. Entonces se le da autonomía al IFE como encargado del proceso electoral y se crea su contraparte, que es el TRIFE, que es el Tribunal Federal Electoral, que permite resolver conflictos postelectorales. Al mismo tiempo, Salinas hace un cambio constitucional muy significativo. Aun cuando lo hace en 1994, no entra en las elecciones del 94 en la que gana la elección Ernesto Zedillo, lo hace con efectos posteriores para surtir efectos en la elección del 2000, en el cual permite a Fox ser candidato porque Fox no es hijo de padre y madre mexicana. Entonces, en el 94, Carlos Salinas le quita el candado a la Constitución que establecía que para ser candidato a la presidencia tenía que ser hijo de padre y madre mexicanos. Entonces le deja nada más la condición de que sea o bien hijo de padre o bien hijo de madre mexicanos. Ya no es, le quita la I y le pone la O. Entonces eso le da oportunidad en la elección del 2000 a Vicente Fox Quesada. No sabemos si haya tenido dedicatoria a la reforma, pero el hecho es que permitió que Vicente Fox Quesada fuera candidato y finalmente presidente. Seguimos. Ernesto Zedillo es pues de la misma camada de Carlos Salinas, es egresado de Yale. Salinas había estudiado en Harvard Gobierno, Zedillo había estudiado en Yale, en una universidad muy prestigiada en Estados Unidos, y traen de alguna manera el modelo americano, el modelo económico, el modelo político de los americanos, y eso de alguna manera, desde mi punto de vista, se refleja en los cambios que se producen en el país. Zedillo consolida las reformas de Salinas, sigue ampliando las facultades del IFE, reorganiza el TRIFE, que es el Tribunal Federal Electoral, y reforma el 122, porque uno de los archivos pendientes, uno de los expedientes pendientes, era de que el jefe de gobierno del Distrito Federal era designado por el presidente de la República. No había elecciones en el Distrito Federal. Y como ustedes saben, el Distrito Federal, desde el punto de vista de votación y de peso demográfico, es muy importante por la gran cantidad de gente que vive en el Distrito Federal. Entonces era un pendiente que existía, y ese candado lo quita Ernesto Zedillo y hace la reforma al artículo 122 constitucional, que permite celebrar elecciones y deja de llamarse regente de la Ciudad de México para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ese es un dato muy importante también como parte del proceso de transición política. Seguimos. ¿Cuáles son los resultados de la transición? Estos son los resultados. Vicente Fox gana con cerca de 16 millones de votos, obtiene 42.5% de la votación. Francisco Labatida es la segunda posición con 13.5 millones y solo 36.1%. Cuauhtémoc Cárdenas, que es la tercera fuerza, obtiene 6.2 millones de votos y alrededor de 16%. Y los demás partidos, pues realmente son los demás candidatos como Manuel Camacho Solís y Gilberto Rincón, que ya no vive, obtiene muy pocas votaciones. El Partido de Democracia Social de Gilberto Rincón Gallardo obtiene pues apenas el número de votos que necesita para mantener y tener el registro definitivo del partido. El PAN actúa sin sindicatos, pero aquí en la siguiente lámina vemos cómo queda conformado el Congreso. Este es un dato muy importante, porque nos dice cómo ya Vicente Fox, como ya presidente, no puede hacer muchas reformas constitucionales porque no tiene la mayoría en el Congreso. El que tiene la mayoría en el Congreso es el Partido Revolución Institucional, que pierde la presidencia, pero no pierde fuerza política. Ustedes ven ahí cómo tiene una cantidad muy superior de diputados y una cantidad muy superior de senadores. Como ustedes saben, esto entrampó y siguió entrampando a Felipe Calderón, porque ustedes saben que para realizar una reforma constitucional se requiere el 75% de los votos, se requiere tener las dos cuartas partes de los votos, y entonces el PAN nunca, ni soñadamente los tendría.
ni aún uniéndose con el PRI. Por eso no pudo hacer la reforma energética, no pudo hacer la reforma laboral en su momento. Esto se refiere ya a las últimas condiciones políticas, pero en su momento no lo pudieron hacer porque no tenían la mayoría en el Congreso, ni siquiera los dos. Por eso el PRD se convirtió en una tercera fuerza importante, porque para completar las 3/4 partes se requiere la votación del PRD, y el PRD siempre se opuso a la reforma energética. Por eso no se pudo hacer la reforma. Aquí está la explicación de por qué no se pudo hacer la reforma, porque el presidente no tenía la mayoría en el Congreso, y esa es una gran contradicción a veces de los sistemas democráticos. El presidente puede tener el Ejecutivo, pero puede perder el Congreso, y si pierde el Congreso tiene problemas de gobernabilidad porque no puede hacer reformas. Cualquier reforma que quiera hacer se lo obstruyen en el Congreso. Ahorita vamos a analizar más adelante ese punto. La siguiente. Fíjense ustedes cómo el PAN sigue siendo el principal fuerza política del país. Fíjense ustedes qué porcentaje, después de las elecciones del 2000, qué porcentaje gobernaba el PAN y qué porcentaje gobernaba el PRI. El PAN solo gobernaba el 30% de la población, después de las elecciones del 2000, mientras que el PRI gobernaba el 49%, casi el 50% de la población. Y el PRD solo el 21%. Aquí estamos considerando los triunfos electorales a nivel de presidentes municipales y a nivel de gobernadores de entidades federativas. Seguimos a la siguiente. Entonces, consumada la elección, Ernesto Zedillo entrega el poder a Vicente Fox, que es un hecho histórico, porque por primera vez gana la presidencia un partido distinto, por primera vez se entrega el poder a un candidato que no es electo por el sistema del partido oficial, y se llega al cambio político. ¿Cuáles son estos efectos del cambio político? Pues por primera vez llega al gobierno federal un partido político distinto. Como recordarán, Zedillo había hecho la reforma al 122 y permite elecciones. Entonces, en 1977, antes de la elección del 2000, Cuauhtémoc Cárdenas gana las elecciones en el Distrito Federal. Se las gana el PRI. Y el otro efecto importante es que existen gobernadores y presidentes municipales de distintos partidos políticos. Seguimos a la siguiente. Entonces llegamos al quinto punto importante del cambio político en México. ¿Cuál es ese quinto punto importante? La solución institucional de los conflictos electorales, ¿verdad? ¿Seguimos? Entonces, la transición se dio en el año 2000, pero se consolidó en el 2006. ¿Por qué? Porque los partidos que perdieron en el año 2000 vuelven a competir en el 2006. Ese es el signo de la transición democrática. Si no hubieran competido en la siguiente elección, no se hubiera podido consolidar la transición. Se hubiera quedado trunca la transición democrática. Pero volvieron a competir bajo las mismas reglas en la elección del 2006. Y la otro signo de una consolidación en la transición es que los partidos que perdieron la elección aceptan los resultados y el veredicto del IFE y del TRIFE. ¿Seguimos? Llegamos a las conclusiones. Primero, el sistema político del país cambió. ¿Por qué cambió? Porque el país también cambió. El país evolucionó de ser rural a ser un país urbano. Acuérdense ustedes que la clientela del PRI estaba en el medio rural. El medio rural era el soporte más importante del PRI. Era la cantera de los votos del PRI. Los gobernadores y el presidente ganaban porque había un gran control de los grupos campesinos. La Confederación Nacional Campesina era una confederación muy fuerte, muy fuerte. A mí me tocó vivirlo con los líderes en México, de la importancia que tenían los campesinos para el partido. Por eso decía Echeverría, el PRI son los sectores. El sector campesino era muy importante, como era importante el sector obrero y como ha sido importante el sector popular. El desarrollo de los medios de comunicación. Tenemos que partir de que el PRI se basó en un sistema en que no había crítica, pero eso fue de alguna manera evolucionando con la creación de medios de comunicación,
la comunicación rápida por televisión, sobre todo el desarrollo de la televisión, que permitía ver en un momento dado qué estaba pasando en otras partes, qué declaraba determinada persona o líder político, y eso creó un cambio importante, como señalábamos, en la capacidad de crítica al sistema y en la capacidad de reaccionar de la gente frente a los sistemas electorales. Y entonces, pues para mí es un proceso que nos llevó mucho tiempo, no sucede de un momento a otro, como señalábamos el caso de España con la muerte de Franco, o en Argentina con la caída de los militares, o en Chile con la salida de Pinochet. Aquí fue un proceso que fue evolucionando, que vino a desembocar en un proceso político de transición. Seguimos a la siguiente. Como vimos en los porcentajes de gobierno, el PRI perdió la elección presidencial, pero no perdió el poder político. O sea, como vimos, siguió gobernando la mayor parte de población. Ya lo dijimos, la atención se consumó en el 2000, pero se consolidó en el 2006, y este es un proceso que va a seguir, ¿verdad? Así como no es fácil determinar en qué momento se inició, que nosotros lo ubicamos jurídicamente con la reforma electoral del 77, también no podemos decir cuándo se va a terminar ese proceso. Es un proceso que va a seguir. Hay muchos asuntos pendientes todavía para la democracia. ¿Seguimos? ¿Cuáles son esos pendientes que quedan todavía por resolver en el sistema político mexicano? Es muy importante que pongan atención. El primero es el proceso de definir si puede haber una segunda vuelta. Ustedes se recuerdan que la elección de Felipe Calderón fue muy cuestionada porque la diferencia de votos entre Felipe Calderón y Luis Manuel López Obrador fue de menos de 1%, fue como 0.5%. Entonces, pues es difícil pensar de que una diferencia tan pequeña puede inclinar la balanza hacia un candidato en un asunto tan importante. Entonces, para eso existen las segundas vueltas, pero es una reforma que todavía está pendiente, que forma parte de la reforma del Estado, que está pendiente en el Congreso y que posiblemente en este sexenio pudiera haber algún cambio en esa dirección, que es un expediente que está inconcluso. La segunda asunto que está pendiente es si es posible reelegir a los diputados. Es un tema controversial, hay gente que dice que hay que tener legisladores, como el caso de Inglaterra, que tienen verdaderos legisladores profesionales, que conocen las leyes, que están formados en un sistema jurídico, que pueden opinar y transformar leyes. Aquí pues de repente puedes andar haciendo otras cosas y de repente pues te vas de diputado y ya formas parte del Congreso. Y entonces la reelección precisamente permite pues de alguna manera profesionalizar el papel que juegan los diputados. Seguimos a la siguiente. El problema también está con lo que yo les decía, que puede ocurrir, como sucede en las democracias, que se gana el Ejecutivo pero se pierde el Legislativo. Entonces, eso pues prácticamente es una camisa de fuerza para el presidente. No puede hacer cambios constitucionales ni cambios en las leyes. ¿Por qué? Porque siempre le está negociando el Legislativo. Hay dos formas de resolver esto, que claro, no es el caso de México, pero hay países, por ejemplo, que tienen sistemas diferentes. El caso de Inglaterra, que tiene un sistema parlamentario, allá no existe esta contradicción del sistema. Se eligen los diputados, ustedes recordarán que es la Cámara de los Comunes, allá no se llaman diputados, se llama la Cámara de los Comunes, y la Cámara de Senadores, que no es la Cámara de Senadores, es la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes, el partido que gana la mayoría en la Cámara, tiene el derecho de designar al primer ministro o jefe de gobierno. Entonces, ese jefe de gobierno o ese primer ministro no tiene trabas para hacer reformas, para implementar políticas, para hacer cambios en las legislaciones, de acuerdo a las circunstancias que tenga el país. No está entrampado, tiene todas las… Claro que tiene el veto de la reina en Inglaterra, acuérdense que hablamos de monarquías constitucionales, el caso de España, el caso de Inglaterra también es una monarquía constitucional. Es decir, el jefe de gobierno es electo democráticamente, pero el rey, como en el caso de España, como sucede en el caso de Inglaterra, el rey tiene el derecho de veto. Puede ser que el Congreso, la fuerza mayoritaria, proponga un primer ministro jefe de gobierno, pero tiene que tener el visto bueno de la reina, o del rey en su caso. Pero una vez que la reina le da el visto bueno, como siempre sucede, porque la reina pues, no se mete
en broncas, como dicen, le da el visto bueno y entonces no tiene problemas de gobernabilidad, como sucede en el caso de las democracias, aún sucede en el caso de Estados Unidos, que puedes tener mayoría opositora de republicanos, el caso de los, cuando están en el poder los demócratas, pues tienen mayoría en el republicano, entonces ahí se entrampan los dos partidos, ¿no? Esa dificultad no existe en los regímenes parlamentarios. La otra solución que me parece muy semejante al caso de pudiera seguir el ejemplo del caso de México, es el caso de Francia. Francia elige diputados primero que elegir el Ejecutivo. Entonces se conforma primero la Cámara. Las cámaras primero se conforman y se da un espacio para después elegir al presidente de Francia. Entonces el presidente de Francia puede enfrentar la oposición del Congreso, pero se da oportunidad a que la gente diga, bueno, si el partido mayoritario en el Congreso es este partido, existen más posibilidades de que el candidato electo corresponda a la mayoría en el Congreso. Entonces se quita ese candado de dificultad del presidente de hacer modificaciones. Entonces el caso de Francia, pues ustedes saben, data desde la Revolución Francesa de 1779, y entonces es un sistema político muy depurado y muy avanzado, de los más avanzados en el mundo. Y no se da esa elección en el mismo momento, se dan momentos diferentes para darle oportunidad al elector de decir, bueno, ¿dónde está la conformación de las fuerzas políticas en el Congreso? ¿Cómo permito que las leyes me beneficien? Bueno, pues tengo que votar por un candidato que sea congruente con la mayoría en el Congreso para que me puedan crear leyes que a mí como ciudadano me beneficien. Entonces, pues es un sistema, desde mi punto de vista, mucho más avanzado. ¿Seguimos? A mí me parece que esta permite cerrar la plática con el que era presidente del Instituto Federal Electoral y gran estudioso de la UNAM, que es José Wandelberg, que dice cuál es el avance político en el país en los últimos 25 años, y dice, cualquier observación de la política nacional sabe que en los últimos 20 o 25 años México cambió de manera radical el sistema político. Pasamos de un sistema de partido casi único a un auténtico sistema de partidos. Ese es el mayor logro, nos dice José Wandelberg, que era presidente del IFE cuando se dio la elección del año 2000. ¿Seguimos? Entonces la democracia se logra cuando además de un sistema de elecciones se convierte en un sistema de vida. Es un problema de cultura, no es nada más ir a votar un día y votar ante diferentes partidos, es de que en muchos aspectos tengamos respeto a las instituciones, respeto al sistema jurídico, respeto a los derechos humanos, es parte de una cultura general y un sistema de vida. Si no tenemos esa cultura, pues la vamos a reflejar en el sistema de elecciones. Si somos tramposos en nuestra vida diaria, pues vamos a ser tramposos en la elección. Entonces, el sistema político es una pieza que es parte de una sociedad, de un sistema de vida. Entonces, tenemos que hacer que la democracia sea una conciencia, como decía el maestro Arturo, se necesita tener una conciencia nacional, una conciencia de país, una conciencia de sociedad, una conciencia de respeto a los demás, para que nos comportemos realmente en un sistema democrático. Y obviamente la columna vertebral de todo sistema democrático es el sistema jurídico. No podemos tener un sistema democrático si no tenemos un sistema jurídico que todos respetemos. Y esa es con eso que concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ramiro García Ayala. Y no sé si alguna persona, algún estudiante tenga alguna pregunta. Sí, joven. Sí, se le llama cayó el sistema porque por primera vez se computariza el sistema electoral. Se llevaba por computadora y se creó un sistema de cómputo para estar contando los votos, porque Miguel de la Madrid se había comprometido que tan pronto terminara la elección se iba a dar los resultados del ganador. Entonces se creó un sistema, por primera vez se creó un sistema informático para contabilizar y dar los resultados.
pero, y aquí es uno de los grandes misterios del sistema político mexicano, no se sabe qué pasó, pero no sabemos cómo iban los resultados, pero el hecho es que se cayó el sistema, se cayó el sistema y entonces pues fue el pretexto que puso el secretario de Gobernación, entonces Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación, pues dijo, se cayó el sistema y pues vamos a ver, hasta que lo componemos, vamos a ver quién ganó. Entonces ese impas, pues obviamente creó mucha suspicacia en cuanto a los resultados. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo creo que esencialmente la segunda vuelta. Es decir, no se presentó en el caso de Enrique Peña Nieto, pero es un riesgo que ahí está. La experiencia que tuvimos en la elección de Felipe Calderón, que cuestionó mucho la legitimidad de Calderón, es un antecedente que lo tenemos que tener muy presente y que tenemos que crear que en elecciones de presidente de la República que sean inferiores al 1%, exista la segunda vuelta para confirmar y reafirmar quién tiene las preferencias electorales y que realmente sea una diferencia significativa, porque también perder la presidencia por 1000 votos, pues como que no se vale, ¿no? Bien, ¿hay alguna otra pregunta, jóvenes? A ver allá. Yo creo que el sistema democrático en el país está incipiente. Si ustedes ven la creación de partidos políticos, estamos partiendo de los 80s. Realmente tenemos 20 años de formación de partidos políticos, mientras que hay partidos políticos en Estados Unidos que tienen 200 años o más años con su evolución. En Francia no se diga, en Inglaterra no se diga, el Partido Laboral, tienen mayor historia. Realmente nosotros como sistema pluripartidista estamos en una etapa incipiente todavía. Yo creo que otra de las cosas pendientes y que me preguntaba la pregunta anterior de qué faltaba hacer, otro de los pendientes que hay en el sistema político mexicano, desde mi punto de vista, es elevar el registro condicionado, porque los partidos políticos pequeños se vuelven como empresas privadas, se vuelven un sistema de negocios en el cual, como tienen muy buenos financiamientos por parte del IFE, que es parte del presupuesto que autoriza el Congreso, se vuelven partidos satélites que viven de la influencia de otros partidos y de otros candidatos. Voy a mencionar sin tener ningún efecto peyorativo, sin ningún ánimo de denostar, el caso del PT, que se agregó a López Obrador y creció mucho el PT con López Obrador. Ahora el PT tiene gobernadores, tiene presidentes municipales, cuando era un grupo de Tierra y Libertad aquí en el estado, que eran unos cuantos gentes. Pero el juntarse a un candidato de una personalidad como la de Andrés Manuel, pues le permitió al PT tener un crecimiento importante y bueno, si elevamos ese porcentaje que se requiere para ser partido, podemos asegurar que realmente tengamos partidos fuertes. Hay la teoría, sobre todo en el análisis político de los norteamericanos, de la ciencia política en Estados Unidos, que dice que el sistema ideal es 2 partidos, como lo tiene Estados Unidos. Siempre la tercera fuerza política obstruye los acuerdos en el legislativo y en el ejecutivo, y es un poco el caso de México. La democracia ideal, dicen los americanos, es 2 partidos. Un partido gana la elección y el otro es la oposición. Y hay más posibilidades de ponerse de acuerdo y hay más posibilidades de tener un consenso en los procesos de decisión que afectan en la vida del país. Cuando hay más de 2 partidos, y es un poco a lo que yo me acerco, es crear realmente, subir el porcentaje que se requiere como condición para ser registrado como partido, subir el porcentaje, el 1.5% o el 2% realmente es nada, son muy pocos votos, para que tengamos un sistema pues más asentado, con mayores posibilidades de acuerdo y que los partidos pequeños no se vuelvan negocios privados. ¿Había otra pregunta por allá? A ver, una última pregunta. A ver.
Bueno, uno de los temas que quedó pendiente en mi plática es un factor, una pieza muy importante que nunca les mencioné, que es la influencia norteamericana. Como les decía, la influencia de Estados Unidos es un referente para los países y más para México, que tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera. Tenemos 3,320 más o menos de kilómetros de frontera. Entonces, la influencia norteamericana es muy importante. Yo lo que creo es que en un momento dado Estados Unidos tenía asuntos más importantes que ocuparse que estarse ocupando del problema electoral en México. Entonces, mi teoría es que Estados Unidos no se ocupó tanto de México, pero la evolución del comercio mundial, y yo, pues es mi visión como economista, yo soy economista, investigador en economía, mi visión es que la evolución de los mercados internacionales, la prevalecencia de la economía de mercado, hizo que se establecieran socios comerciales de Estados Unidos, pero estimulándolos a que tuvieran sistemas democráticos. Ustedes tienen el caso, por ejemplo, del bloqueo a Cuba. O sea, ¿por qué Estados Unidos ha bloqueado a Cuba? Pues primeramente por el triunfo de la Revolución Cubana, que afectó los intereses de las empresas norteamericanas en Cuba. Pero el hecho es que Cuba no ha tenido elecciones, entonces de alguna manera eso ha aislado a Cuba de la preferencia de los Estados Unidos. En el caso de México, la evolución que llevó el país a un grupo político que vio con una perspectiva distinta al país, de integrarlo a la comunidad de naciones. Tenemos que recordar que por primera vez Miguel de la Madrid nos ingresó al GATT, que es la Organización Mundial del Comercio, que exige que la participación del Estado sea minoritaria y la economía de mercado prevalezca en todos sentidos. Entonces, yo creo que aquí ya no los canso más. Yo creo que hay mucha influencia del comercio mundial, que ahora se maneja por bloques. Ahora el comercio mundial no es por países, es por bloques. Entonces, para ser socio de un bloque, pues tienes que tener simetría con los otros países. Bien, pues agradecemos en todo lo que vale la magnífica exposición del licenciado Ramiro García Ayala. Realmente desconocíamos muchos aspectos tan importantes para nosotros como ciudadanos acerca del sistema político y del avance de la democracia, y creo que los estudiantes de eso amplía sus conocimientos sobre la situación social política de México. Así que realmente muchas gracias, y le solicito al máster en ciencias Alejandro Galván Ramírez, director de estudios de nivel medio superior, tenga bien clausurar este cuarto ciclo de conferencias impartido por la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León. Pues primeramente decirles que es un honor estar nuevamente en la preparatoria número 16. Ahorita comentaba nuestro maestro de ceremonias que muchas cosas no sabemos. Yo quiero decirles que en días anteriores comentaba yo con mucha emoción que me mandaron, primero informalmente, yo creo que después me van a mandar una documentación ya formal, en la cual invitan a un proyecto que es el proyecto del Sistema Nacional de Bachiller. Invitarían a dos especialistas de nosotros, el maestro Gerardo Morales y el maestro Carlos Lori. Los invitan a pertenecer a un colegiado muy especial, que son los evaluadores del Sistema Nacional de Bachiller. Y dentro de la plática que les comento yo, pues también hay una invitada especial que me llamó mucho la atención, y es la maestra Sandra del Río, su directora. Yo quería, en la primera oportunidad, ya se lo hizo ver al rector, que para mí como director de todas las preparatorias, para mí es un orgullo que uno de mis directores, ella pues analizará su agenda y todo, si en un momento determinado pudiera pertenecer a ese grupo colegiado.
pero que es un grupo colegiado muy importante en todo el país. Entonces, decirles muchos que están con un buen líder. Y cuando ahorita nos platicaba nuestro maestro Ramiro García Ayala, cuando hay buenos líderes, cuando se sabe lo que está haciendo, se está dirigiendo, yo creo que es importante que nosotros, la sociedad, verdaderamente lo reconozcamos. Entonces, maestra Sandra, la reconozco yo como una gran líder de la preparatoria 16 y pues muchos directores han sido evaluados y yo no solamente recibí el nombre de usted, entonces que eso habla obviamente de su calidad clara que tiene de la prepa 16 y a mí me gustaría que un día que pasen muchos años, uno de los alumnos le diga públicamente, "Oye, yo estuve con la maestra Sandra en su época como directora y ahora soy líder de una comunidad y verdaderamente pudo cambiar mi perspectiva de vida". Agradezco en forma muy especial también al maestro Arturo Moya, nuestro presidente de la Sociedad Neobolonesa de Historia, Geografía y Estadística, porque verdaderamente son de los seres humanos que vale la pena conocer y que eso nos ayuda a nosotros, que los adultos debemos de ponernos de acuerdo, porque yo creo que sin la visión del maestro Arturo, verdaderamente yo creo que ustedes, muchachos, no tuvieran acceso a personalidades a un investigador en economía. La verdad, yo ni me lo imaginaría a nivel de preparatoria. Y quiero robarles 2 minutos de su tiempo, muchachos, solamente 2 minutos, para platicarles algo. El día de ayer me llamó mucho la atención de que me tocó ir a la toma de protesta de una directora, de la maestra Nancy Delia. Y pues nos fuimos en unas camionetas, me fui yo acompañando al rector y de venida nos tocó que nos viniéramos en un helicóptero y a lo que vengo es que venía yo muy pensativo con el rector de la universidad, cómo había pasado el tiempo. Cuando me tocó en el nivel de ustedes de preparatoria, una persona me dijo que si quería participar en la elección de consejero alumno. Yo le dije pues, ¿de qué se trataba? Dije, no, pues que de representar a toda la escuela en un consejo universitario y me pareció interesante y pues verdaderamente se me dio esa oportunidad. Mi primer día que yo fui al consejo, me decía la directora, la Gloria Nelly, que hiciera todo lo que ella hacía. Bueno, pues yo la seguía para ver todo lo que ella hacía. Era en el 6º piso maestros antes era en el 6º piso de rectoría, donde estaba el consejo universitario. Y había grandes banquetes y verdaderamente una atención muy especial para todos los que son representantes de toda la universidad. Pero la maestra solamente tomó café y se fue a platicar con el rector Farías Longoria. Entonces yo vi los postres y vi todo y dije, pero pues ella me había dicho que la siguiera, entonces pues tuve que seguirla. Y sin darme cuenta ya estaba platicando, muchachos, sin darme cuenta ya estaba platicando con un rector y estaba platicando a un lado de mí con la maestra Gloanelli y con el maestro Lorenzo Vela, secretario general en ese tiempo. Imagínense, estaba la directora, estaban ellos dos como autoridades y yo escuchándolos. Me impresionaba mucho cómo veían ellos en ese tiempo la sociedad, la universidad y cómo visionaban ellos el crecimiento de la misma. Y el día de ayer me acordé, ahora yo viajando con el rector, habían pasado ya varios rectores y ahora él me estaba platicando qué proyectos traíamos para ustedes y yo le decía que el día de hoy mi agenda era un poquito difícil porque antes de esto que sepan ustedes que estamos entregando más de 3,5 millones de pesos mensuales en la beca Síguele. Varios de ustedes es la beca Vancomer. ¿Sí? Entonces que sepan que ya se los entregamos a los preparatorios. Entonces me llamó mucho la atención que como un muchacho que estaba escuchando la plática que fue llevado por una directora, cómo después yo podía hacer beneficio para… Yo siento que no he logrado muchas cosas, porque yo sé que ustedes van a lograr más, pero yo siento la satisfacción en todo momento de servir y yo quiero, honestamente, yo creo que el maestro
Ramiro García Ayala, creo que no tiene la más mínima necesidad de su trayectoria, su capacidad, su imagen que él ya tiene, reconocida en todo el estado y en toda la nación, el haber estado con gobernadores, el haber estado platicando con presidentes. Imagínense ahora el tiempo dedicado a un grupo de muchachos que yo sé que un día, en un micrófono, uno de ustedes le va a decir, ¿sabe qué? Estoy consciente que en la Facultad de Economía, maestro, yo creo que se gradúan más o menos ¿cuántos, maestro? Poquitos, ¿como cuántos, maestro? Pues mi generación fuimos 12. 12. Y de los 12, una de las personas más sobresalientes del Estado y del país lo tienen ustedes. Es bueno que reconozcamos, porque al reconocer al ser humano nos reconocemos nosotros mismos. Un aplauso para el maestro, por favor. Decirles que nosotros también, los adultos también estábamos discutiendo el tema de la democracia, que decía el maestro Ramiro que era importante que fuera de 2 los partidos, y luego salió el ejemplo ahí que por eso el matrimonio es de 2, porque cuando hay un tercero se crean problemas, muchachos, entonces ya saben de antemano. Así que la democracia nosotros también la captamos, maestro Ramiro, que Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su trayectoria y que sepa que está sembrando bien, porque está sembrando en los muchachos, y uno de los muchachos yo sé que un día va a buscar su propio proyecto. A lo mejor no va a ser en la economía, a lo mejor va a ser en la política, o a lo mejor va a ser en la industria, a lo mejor va a ser en la docencia, pero lo que ustedes háganlo con mucho entusiasmo. Y a nombre de nuestro señor rector, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, les digo yo que, una vez, nos ponemos de pie, muchachos, para hacer la parte protocolaria. Y siendo viernes 23 de noviembre, las 12:46, cerramos el 4º ciclo de conferencias de la Sociedad Neolonesa de Geografía, Estadística e Historia. Que Dios bendiga al nivel medio superior, que Dios bendiga a la universidad y lo más importante, que Dios bendiga a sus hogares. Muchas gracias.